Bienvenidos a Foro Económico, tu programa de actualidad que informa, orienta y analiza el mover de los mercados mundiales, la economía y las finanzas en tiempos de cambio. Y ahora con ustedes, su anfitriona Nilda Pérez. Buenas tardes, Puerto Rico. Qué bueno estar aquí en otro lunes más en Foro Económico, dándole la bienvenida a la programación en español aquí por tu emisora radial La Roca. Bueno, amigos, regresamos a tu programa Foro Económico y como comenté en la introducción, tenemos en vía Zoom al economista y banquero Fernando Viñas. Gracias por estar aquí en Foro Económico. Buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias por siempre decir presente. Ya pues prácticamente eres parte del panel de este programa. De verdad que lo disfruto mucho porque analizamos temas importantes y de información a nuestros radioescuchas, temas de interés en el área económica. Y precisamente hace unas 2 semanas estuvimos dialogando en este programa sobre un informe que sacó la organización Abre Puerto Rico sobre la salud fiscal de los municipios en Puerto Rico. Estuvimos analizando un detalle, una información muy interesante que de hecho le invito a los que nos están sintonizando a que puedan buscar este programa en nuestro canal de YouTube, Foro Económico con Nilda Pérez, sobre esta información de esta organización Abre Puerto Rico, donde estuvieron dándole nota a los municipios y vimos que hay una cantidad de municipios que la nota que sacaron fueron D y F en sus políticas fiscales. De ahí pues surgió la idea de adentrarnos un poco más en el análisis de la situación económica de cada municipio y hemos abierto esta serie de salud fiscal de los municipios en Puerto Rico y este es el episodio número 1 donde vamos a estar analizando la situación fiscal de Ponce. Y ha estado interesante y vamos a estarlo comentando a través de este primer segmento de Foro Económico. Y estuvimos analizando, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en Ponce y quiero dar unos detalles de la historia de Ponce. Realmente Ponce es una ciudad histórica que ciertamente es un baluarte, ¿verdad?, una ciudad, la segunda ciudad de Puerto Rico. Y Ponce, fíjense que se constituye municipio en el 1692. De hecho, el pueblo se fundó formalmente en el 1692. Se le dio el título de villa en el 1848 y se le llamó ciudad en el 1877. Sabemos aquí que Ponce tiene una historia rica, ¿verdad?, cultural, económica, con un territorio de 116 millas cuadradas. Ponce es el segundo municipio más grande de la isla. Ok, eso es importante tomarlo en consideración. Y ciertamente dentro de la historia, ¿verdad?, la economía y la riqueza de Ponce se desarrollaron gracias al cultivo de la caña de azúcar en sus extensos valles y al cultivo del café en las montañas, donde productos, ¿verdad?, estos productos se exportaban por su puerto. Una de las cosas que hizo que la ciudad se desarrollara precisamente era sus accesos a los puertos, ¿verdad? Tenía aeropuerto, tenía un puerto que hacía viable el intercambio de esta mercancía. Así que la ciudad se desarrolló a tal nivel que a finales del siglo XIX era más rica e importante como centro cultural y social que la misma capital de Puerto Rico, que era San Juan. Así que Ponce, por eso es que el orgullo que viene de los ponceños, de hecho, tengo que reconocer que soy ponceña y ciertamente siempre ha estado, ¿verdad?, ese orgullo de ser de Ponce. Pero ciertamente, ¿verdad?, es una ciudad rica en cultura. Tenemos, ¿verdad?, lo que es el Castillo Serrayé, el municipio, el Museo de la Historia de Ponce, el antiguo Parque de Bombas, entre otros lugares que son íconos de la cultura ponceña. Bueno, pues vamos a ver si podemos dar una síntesis, ¿verdad?, Claro, de cómo se ve la ciudad y cómo se ve el municipio y qué cosas podría hacer para mejorarse. Voy a partir del informe de salud fiscal, ¿verdad?, que hizo Abre Puerto Rico, y Abre Puerto Rico utilizó los datos del 2020. Y aquí encontramos el primer problema. Los municipios están informando
tardíamente, con muchísimo retraso, sus estados financieros. O sea, yo no puedo entender cómo una administración municipal puede operar sin tener clara la posición financiera de la entidad que está gestionando. Así que ese es uno de los primeros retos que tiene Ponce y que tienen todos los municipios. Correcto. Abre Puerto Rico, le dio una D de deficiente basado en los estados financieros del 2020. La entidad ya publicó los estados financieros del 2021. Y aquí está el segundo problema que quiero resaltar. La información, ¿verdad? La encuentra uno escondida, literalmente escondida, en las divulgaciones que hace al Municipal Securities Ruling Board, AFAF, sobre el Municipal Finance Agency, que a su vez tiene unos préstamos al gobierno de Ponce, al municipio de Ponce. Entonces, por tanto, el municipio de Ponce se ve en la obligación de presentar una información financiera, y ahí es que se encuentra. Si el ciudadano común y corriente entra a buscar el estado financiero de Ponce, francamente no lo va a encontrar porque está escondido en ese website. Hay una divulgación muy pobre y necesita comenzar a actualizar ese tipo de responsabilidad de divulgación financiera a los constituyentes. Así que ese es el primer tema. Bueno, básicamente, en aquel momento el pueblo de Ponce tenía 130, en el 2020, Ajá. el pueblo de Ponce la ciudad de Ponce tenía 137,000 personas. Hoy, el estimado más reciente es 132. Interesante, de 137 en el 2020 a 132 en el 2022. Así que viene bajando. La población de Ponce ha bajado de un punto quizás de 166,000, que fue el punto más alto en que la vi, está en 132. Ha bajado un 20% en población. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues todos sabemos las dificultades económicas de Puerto Rico, la depresión económica que ha sufrido Puerto Rico por tantos años, y los desastres naturales han movido a la población a simplemente moverse, a salir, a irse de Puerto Rico. Ponce tiene una característica poblacional que también es muy similar al resto de Puerto Rico, al agregado de Puerto Rico, donde las personas menores de 18 años son apenas un 18%, mientras las personas de 65 años o más están en un 25%. De modo que somos una población que está añejada, y Ponce no es distinto al resto de Puerto Rico. En términos interesantes, en términos de educación, a mí me parece que Ponce tiene una comunidad relativamente bien educada. El 78% de la población tiene por lo menos un cuarto año, y el 30% de la población tiene un bachillerato. Así que tienes una población relativamente bien educada. Y en términos de participación en el trabajo, la fuerza laboral, ¿verdad? Es un 36%, y bueno, la participación laboral, obviamente, Civilians Labor Force, la participación es un 36%. Puerto Rico está un poquito más alto en este momento. No sé si simplemente este dato no está recogiendo el nivel de participación de Puerto Rico, que está en torno al 43-44%. Pero ahí parece haber un espacio de oportunidad, ¿no? Claro. Donde los, ¿cómo te digo? Donde las personas hábiles puedan encontrar espacios para
Que de hecho, para uno de trabajar. los problemas grandes que ha sufrido la ciudad de Ponce y la región sur completa, precisamente es la pérdida de población que ha tenido, yo te diría, en las últimas décadas, del 2000 para acá. Ha impactado duramente al sur, a Ponce, y si Ponce quiere reactivar la economía, necesita obviamente abrir oportunidades de trabajo, de empleo para que más personas se muevan a esa área. Hay, Eh, hay que, re- hay que recordar que, bueno, o sea, la pérdida de empleo ha sido función de lo que pasó, la desmantelación, el desmantelamiento, debo decir, de la sección 936, que elimina una cantidad enorme de empleos en Puerto Rico y lo más importante es muchas corporaciones fueron cerrando y se fueron yendo. Ujú, ujú. eh, Ponce era beneficiario de esa actividad, donde había muchas empresas norteamericanas establecidas en ese territorio y alrededor del territorio. Ok. Y muchas personas pues se movían de Ponce a los pueblos contiguos, y regresaban a dormir a Ponce o vivían allí. Entonces la actividad económica era parte de esa. Pero lo que estamos viendo, la posición actual de Ponce es resultado de una reducción de actividad económica fuerte a través de los años, porque antes el sur era conocido por una actividad de de refinación de productos de petróleo, etcétera. Era altamente contaminante, toda esta Ok, cosa, ok. pero, pero también generaba un nivel alto de actividad económica. Eso se fue, no se pudo reemplazar. La 936 se fue, no se pudo reemplazar. Entonces tienes el resultado, ¿verdad? De años de desatención, de cómo promover la actividad comercial y económica en una región. Eh, los estados financieros de Ponce, ¿verdad? Eh, este año eh, refleja, no, debo decir, en el 2021, debo decir, porque este año es 2023. Así que estamos hablando ya de estado financiero de 2 años, 2 años de atraso. Sin embargo, presentan un poco de buena noticia. O sea, al final, a 6:30 del 2021, la ciudad de Ponce, ¿verdad? Tenía una posición deficitaria de 48 millones, y esa posición deficitaria uh, eh, en su cuenta general Ajá. bajó a 41 millones. O sea, hubo una posición, ¿verdad?, de ingreso sobre gasto mejor que el año anterior. Así que esa D que se le dio a Ponce en el año 2020, quizás en el año 2021, debiera reflejar una mejoría. O sea, y el total de ingresos fue unos 156 millones de dólares versus gastos de 149 millones de dólares. Ok, ok. Sin En el, embargo, perdona que te interrumpa, en días recientes, el pasado jueves 18 de mayo, salió publicado de la oficina de la Contralor, que dio a conocer unos hallazgos de un informe de deudas de sobre 23 millones con pagos en atraso en el municipio de Ponce por concepto de plan médico del seguro de desempleo y de retiro de los empleados, así como servicios ofrecidos de consumo de energía eléctrica y agua del ayuntamiento. Así que vemos aquí que la auditoría de los 4 hallazgos señala que para el 21 de marzo del 2022 el municipio adeudaba 2.890.806 a una aseguradora de plan médico de los empleados municipales, mientras que para el 30 de junio del 2021 el ayuntamiento tenía una deuda de 13.7 millones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y 2.4 millones con la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que vemos aquí que ciertamente claro, todo esto ocurre aparentemente bajo la administración de Mayita. claro. Aquí el tema es el siguiente. En la medida en que tú tienes una operación, porque recuerda que estamos hablando, eh,
en la medida que tú tienes una operación deficitaria y tú vienes arrastrando déficit operacionales por varios años. O sea, yo estoy simplemente estoy levantando que para el 2021 la posición mejoró, pero en los años anteriores has venido arrastrándola. Entonces, como la única manera que tiene una operación de sostenerse con ingresos menores a los gastos es aumentando deuda. Entonces, ese informe, ¿verdad? Del Contralor lo que refleja es que precisamente Ponce tenía un problema de exceso de gasto sobre ingresos. Eso por lo menos en el 2021 pareció mejorarse. Ahora, tienes que venir arrastrando eso porque me da la impresión de que esos 13.7 millones de dólares en agua y alcantarillado de Ponce no fueron simplemente que durante el año fiscal 2022 no pagó el agua. Me da la impresión de que es una deuda que tiene muchísimo más de un año de atraso. La de la Autoridad de Energía Eléctrica pareciera ser un poquito más similar, aunque se supone que haya un set-off, ¿verdad? Entre la contribución en lugar de impuestos y el pago de energía del municipio, pero de todos modos se refleja ese 2.9. La Junta de Retiro me parece, digamos, de preocupación, ¿verdad? Que no se esté pagando el retiro de los empleados. Esa obligación es una obligación que yo la veo como ineludible. A mí me parece que tener ese déficit es irresponsable con los empleados del municipio. Así que, pero otra vez, lo que estamos viendo es el resultado de una operación deficitaria que solamente puede encontrar en deberle a alguien y no pagarle a alguien los servicios. Entonces, es el problema que tenemos. De hecho, es interesante porque el dato del Contralor resalta que le deben 2 millones de remesa por concepto de PayGo a la Junta de Retiro. O sea, sí, o sea, y el PayGo se supone Puerto Rico. Y el PayGo se supone que sea algo que tú estés pagando corrientemente, pero eso se llama PayGo. Entonces, a mí me parece altamente irresponsable desde la perspectiva fiscal que no se esté cubriendo eso. A mí eso me parece, eso es un problema serio desde el punto de vista financiero. Ahora bien, la buena noticia, hay un par de buenas noticias. La primera es que en términos de property taxes, impuestos sobre la propiedad, en el 2021 aumentaron de 44.5 millones a 52 millones. Así que estamos hablando, qué sé yo, de unos 8 millones de ingreso adicional en impuestos sobre la propiedad. A mí eso me parece que es un área, digamos, de mejora, donde el municipio, y de hecho todos los municipios, pienso yo, de una manera u otra tienen una oportunidad de mejora. Y quiero darte un dato bien importante. El informe que se hizo sobre impuestos sobre la propiedad por un par de analistas que fueron traídos a Puerto Rico a petición del Departamento de Hacienda y con ayuda del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, planteó que conforme al censo de Puerto Rico, en Ponce habían unas 54.100 unidades de vivienda que estaban ocupadas, mientras que en el CRIM, que es donde se tributan esas unidades de vivienda, se habían registrado 46.000. De modo que habían 8.000 unidades de vivienda que no están registradas en el CRIM y que están ocupadas por personas. Así que ahí pareciera, ¿verdad?, que hay una oportunidad de mejora de ingresos simplemente
identificando esas 7,000 unidades de vivienda que están ocupadas y que no están registradas en el CRIM y que quizás no están rindiendo su contribución. Y Claro. eso es una oportunidad de mejora sin aumento de impuestos, ¿verdad? Es simplemente forzando la responsabilidad fiscal también en la ciudadanía. En términos de impuestos de venta y uso, y esto es bien interesante, el municipio aumentó de $15 millones en Sales and Use Tax, en IBU, de 15 millones a 18.5, o sea, 3.5 millones de dólares en ingreso adicional. Es una mejora significativa. Y ahí es que está digamos, también otra oportunidad de mejora en la medida en que haya mejores niveles de ingreso para las personas, pues van a consumir más y van a ser más capaces de, ese consumo va a generar una actividad más bien, va a generar unos ingresos adicionales al fisco municipal. Pero este es el tema, llamémoslo financiero, ¿verdad? En términos de economía, ¿verdad? Yo creo que todos los municipios tienen que empezar a mirar cómo pueden tomar control sobre la actividad empresarial y productiva en cada una de sus comunidades. Como te comentaba. ¿Perdón? Es fundamental para comenzar el desarrollo económico. Sí, como te comentaba, antes de comenzar el programa, yo pienso que la mayoría de los alcaldes se ven como unos proveedores de servicios. Pues recogen basura, reparan carreteras, son primeros respondedores. Son labores importantes, pero se ven fundamentalmente como unos administradores y no se ven como promotores de desarrollo económico, de crecimiento y de riqueza en su región. Y yo creo que ese importante cambio de mentalidad tiene que irse dando en los alcaldes para que lo impriman en las administraciones de sus municipios, de sus ayuntamientos. El desarrollo económico de las comunidades necesita que se conecten personas, propiedades y fondos. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, cada persona, y sobre todo en el contexto de comunidades, bueno, en Puerto Rico, que típicamente son menos, tienen un nivel de ingreso menor comparado a los Estados Unidos, pues tienen unos accesos a una serie de ingresos. Y entonces tenemos que ver cómo las personas pueden tener acceso a mejor vivienda de alguna manera. Eso hay que promoverlo, porque es que simplemente decir que el programa tal está disponible y usted puede entrar en el internet, hay una desconexión importante y la gente no necesariamente busca los programas, pero hay que empezar a proactivamente buscar eso, conectar personas. Entonces, sí, más allá de quizás dejarle de saber que existen, explicarle, ¿no? Desmenuzar cómo ser agente promotor de que eso pase, de que si hay un programa, no sé, de instalación aunque parece que se fue bien exitoso, ¿verdad? De paneles solares, ¿verdad? Promovido por el Departamento de Energía Federal, que veían $1,000 millones para eso. Bueno, pues yo no sé quiénes solicitaron, cómo llegaron allí. Pero de esa misma manera, por ejemplo, ¿recuerdas los decenas de millones de dólares que se asignaron post María para los pequeños comerciantes? Bueno, pues esos dineros no se gastaron. Y no se gastaron porque los comerciantes no sabían o no podían cumplir con los requisitos que se necesita, que esos programas te requerían.
¿Y quiénes eran los que debieron haber venido a, digamos, a, 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 a intervenir en esos procesos? Eran los municipios. O sea, los municipios debieron haberse ocupado de que cuántos comerciantes están, quiénes son los que pueden entrar, qué necesitan, por qué no están comerciantes y ayudar en ese proceso. ¿Por qué no están solicitando? Y entonces promover eso. Y entonces eso hubiese traído una cantidad de dinero importante a su municipio. Y entonces propiedades, porque hay una cantidad de propiedades, hay una teoría, ¿verdad? De que los ayuntamientos, y estoy hablando de las administraciones gubernamentales, tienen una relación directa entre propiedades de las que son dueños y que no están monetizando y la deuda que tienen los municipios. Eso es bien interesante, ¿verdad? Lo curioso aquí es que tienes que empezar a ver qué propiedades están ahí de alguna manera disponibles al municipio y que pudiesen monetizarse y qué comerciantes pudiesen tener interés en utilizar esa propiedad para generar actividad económica. Por eso es que esa conexión dinámica entre personas, propiedades y fondos. Entonces hay que construir sobre eso. Sí, a veces vemos en los cascos de los pueblos tantas propiedades abandonadas que primero afean, ¿verdad? Todo en la comunidad y que pues es un activo que se está perdiendo ahí. Que hay que identificar si son del municipio, de quién son, o ¿verdad? Ver cómo se administra o se mueve esa situación, ¿verdad? Ese espacio para que sea una actividad económica. Claro. Entonces, bueno, hay que construir sobre activos locales, sobre activos locales y activos que están en relativo desuso. Eso es lo que yo estaba hablando, ¿verdad? Cuando mencioné el tema del puerto de Ponce. O sea, ese es Puerto Rico está hablando del puerto de Ponce desde 1992. Así que estamos hablando de lamentablemente nada más que 30 años. Nada más que 30 años. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Exacto, muy poco, ¿verdad? Pues ya es tiempo de que eso se tome en serio y eso empiece a moverse porque sería un activo importantísimo. O sea, hay ciudades en los Estados Unidos que básicamente dependen de este gran activo estatal o este gran activo municipal. O sea, y se ve, o sea, tú tienes un Cleveland que está básicamente propulsado por Cleveland Clinic, ¿verdad? Esa gran facilidad hospitalaria. Tienes un puerto como Jacksonville, que ya sabemos lo importante que es para nosotros, pero es ese gran activo que es comercial. Tener un puerto en un municipio pues es fundamental para el desarrollo económico y Ponce lo tiene, más sin embargo no ha capitalizado sobre eso. No ha podido capitalizar en él. Y Puerto Rico necesita más puertos para recibir también mercancía que no sea solamente el de San Juan. Correcto. Bueno, es que necesita un puerto alternativo. O sea, la realidad es esa. Cuando salimos de María, todo el mundo estaba bien claro que necesitábamos un puerto alternativo. Por lo que no pasó, y pudo haber pasado, ¿verdad? Un accidente en la bahía hubiese cerrado la bahía de San Juan, que eso, gracias a Dios, no pasó. Y el otro tema fue que cuando llegaban los barcos de ayuda del gobierno federal, ellos tenían prioridad al descargue y al atraco, al llegar al puerto, sobre los barcos comerciales. Entonces, por eso tuvimos un problema en la cadena de suministro, porque básicamente estaban entrando las ayudas del desastre. Si las ayudas del desastre se hubiesen podido mover al sur de Puerto Rico, ¿verdad? O al puerto alternativo, pues San Juan hubiese seguido operando con relativa normalidad y hubiese podido entrar la ayuda por desastre, por el sur. De hecho, Ponce
Yo he notado, ¿verdad? Que Ponce se está yendo más a la línea turística, de desarrollo del turismo, ¿verdad? Ha abierto varios hoteles. Lo más reciente, el Hotel Aloft, el hotel en el centro del pueblo han abierto varios hoteles. Creo que ya estaban para remodelar en lo que era el Hotel Intercontinental, que está cerca de la Cruceta del Vigía. Y también he escuchado, ¿no?, que ese puerto de Ponce puede convertirse como un hub de crucero. Bueno, la contestación es, el activo tiene que ponerse en posición de ser productivo, ¿verdad? Y una vez eso pase, pues empezarán a desarrollarse actividades comerciales en torno a él, pero entonces, claro, hay un problema real y es que el costo de la transportación de las mercancías del sur al norte es un issue. Así que hay que ver, hay que mirar cuál puede ser la utilización óptima de ese puerto, ¿verdad? Okay. Si la vamos a utilizar como un centro de distribución para el lado oeste de la isla, o si simplemente vamos a ser capaces de desarrollar una transportación costo efectiva de sur a norte para que le permita a Ponce ser relativamente competitivo en costos de transportación contra San Juan. Que el problema es que tenemos una realidad. El área metropolitana de San Juan tiene una concentración altísima de la población de Puerto Rico. Tiene 1/3 de la población de Puerto Rico está en esa área metropolitana, ¿verdad? Entonces, obviamente es más costo efectivo tener la disponibilidad de la mercancía más cerca de la población porque es menos costoso. Entonces, hay unos issues que hay que resolver. Pero eso, por ahí es que va el tema, o sea, cómo monetizar esos activos principales que están en las distintas comunidades. Que sea lo que se vaya a hacer, realmente que se tiene que planificar bien. Una de las cosas que ha retrasado o que no se ha hecho bien en Puerto Rico es la parte de la planificación, ¿no? Que sea orquestada, que se tome en consideración, ¿verdad? No tan solo el área de Ponce, sino el macro de Puerto Rico, dónde se ubica qué para mejor desarrollo y mejor eficiencia de la utilización, en este caso del puerto, que es tan importante. Exactamente. Bueno, y básicamente yo creo que esos son los atisbos que puedo compartir contigo sobre el tema de Ponce. Definitivamente interesantísimo, información valiosa de este análisis de la política fiscal del municipio de Ponce. Yo creo que Ponce es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico y necesita rescatar. Ponce tiene muchas cosas bonitas en su historia, ¿verdad? El municipio en sí es mucho terreno, como habíamos hablado. Es la segunda ciudad, ¿verdad?, municipio más grande de Puerto Rico. Que hay mucho que se puede hacer. Así que gracias a Fernando por este tremendo análisis. Así que esta información se va a estar grabando y va a estar puesta en nuestro canal de YouTube, Foro Económico con Nilda Pérez, para que lo puedan repasar y pasar revisión. Yo creo que es un tema muy educativo que todos tenemos que estar pendientes. Sirve básicamente de una introducción, de un primer, ¿no?, al tema, porque reconozco que el tema de la salud fiscal y económica, porque siempre nos concentramos en el tema fiscal, que es, bueno, la deuda del municipio, la operación del municipio, etcétera. A mí me preocupa más el desarrollo económico de las comunidades. Es un tema muy complejo y sobre todo en Puerto Rico, que ha sido por tantos años desatendido, necesita análisis e investigación profunda. Bueno, gracias, Nilda. Gracias a ti. Cuídate.